en el YouTube, ya ahí está subido esta parte, pero vamos a grabarla porque voy a meter otras dos cosas más. Bien, el ancho de la sección transversal nos dice que está definido primeramente por la corona, las cunetas, los taludes, las contracunetas y el derecho de vía. Y dice que se relaciona con la velocidad, la densidad, la clasificación del tránsito y el tipo de camino. Lógicamente también pues va a ser con la sobrelevación, es decir, vamos a estar ligados ya a todos los elementos dentro de la sección transversal. En este caso nada más para definir que existen 3 tipos de secciones en las carreteras, no hay más, son las únicas 3 secciones que hay. O es una sección que llamamos en balcón, donde va a haber corte en un lado y va a haber terraplén en otro lado, ¿ok? Entonces vamos a tener cortes y terraplenes. Entonces, esto es lo que llamamos una sección en balcón, la que tiene cortes de un lado y terraplenes en otro. El centro de línea, pues generalmente aquí, y esto es lo que nosotros estamos hablando que sería, ¿verdad? Un cerro que está por ahí bajando. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos. También tenemos una segunda sección que se llama sección en corte. ¿Por qué se llama sección en corte? Porque generalmente el terreno va arriba y nosotros cuando metemos nuestra sección nos queda abajo. Entonces, por lo tanto, sí, todo, aquí se va a realizar un corte. Entonces, este corte que nosotros vamos a hacer, sí, pues va a ser hasta acá, lógicamente, sí, hasta el terreno natural, es hasta donde vamos a hacer los cortes. Entonces, esta es una sección en corte. ¿Por qué? Porque vamos a cortar terreno. Y finalmente tenemos una sección en terraplén. Aquí todo lo contrario, colocamos nuestra sección, ¿sí? Como no va a llevar cunetas por estar más alta que el terreno, no necesita cunetas, entonces el agua, aquí por el bombeo que vamos a llevar, ¿sí? El agua va a escurrir aquí por los taludes que vamos a llevar en el camino, en la carretera. Entonces, esto es lo que se llama una sección en terraplén. Entonces, tenemos 3 tipos de secciones. Sección en balcón, sección en corte y sección en terraplén. Bien, ¿les queda claro? Bien, vamos a Sí, ver sí. entonces los elementos también que vamos a tener dentro de lo que son las secciones. Hay una parte, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo entonces ahorita los elementos que vamos a tener en una sección transversal. Vamos a hablar del derecho de vía, como ustedes lo pueden ver, es una franja grande, ahorita vamos también a describirla más adelante. Vamos a hablar de lo que es la corona, vamos a hablar de lo que es el ancho de calzada, dónde se localiza, cómo se encuentra, las cunetas, dónde están las cunetas, dentro de lo que sería nuestra sección. Entonces, aquí dice, las secciones se dibujan generalmente a cada 20 metros, ¿ok? En donde tenemos nosotros las líneas tangentes. Pero en las secciones, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener curvas, aquí tenemos curvas horizontales, generalmente las vamos a dibujar a cada 5 o 10 metros o 20 metros. Ahora sí que ya va a depender. Entonces, las secciones se van a dibujar, ¿sí? A cada 20 metros. Salvo en algunas curvas, si requerimos, vamos a dibujarlas en 5 o 10 o a cada 20 metros la sección, dependiendo cómo se vaya comportando. Bien, aquí tenemos algunos taludes recomendables. ¿Qué es el talud? El talud, miren, por ejemplo, este es un talud que estoy cortando en un cerro para poder Dice, meter a la carretera. Este sería un talud, ¿ok? dice un compañero que si lo puede aceptar, por favor. Ya acepté a todos los que han estado Ah, manifestando, gracias. ¿ok? Ya estoy aceptando. Me llega aquí la aceptación y ya se los doy luego. Bien, entonces ya tengo mis taludes y los taludes, pues va a depender este talud, la inclinación de este talud, ¿de qué va a depender? Pues del tipo de material que yo tenga. Si yo tengo un material suave, un terreno suave, el talud va a ser 1 a 1.5. Si tengo un terreno duro, pues puede ser 1 a 1. Si yo tengo un pedraplén, ¿sí? Mucha piedra, también puede ser 1 a 1.3. Bien, ¿qué significa el talud 1 a 1.5? Generalmente en carreteras primero hay que vamos a poner que 1.5 es en el sentido horizontal. Es decir, yo voy a poner aquí una línea horizontal. Ok, déjenme ver si me permite meter dibujos. No me acuerdo, creo que no quería la otra vez. A ver si me va a dar chance. Entonces voy a meter una línea, ¿verdad? Con respecto a una horizontal. Voy a tener entonces aquí mi horizontal.
Me dice que es 1.5 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tomar 1.5 metros, ¿sí? Lo voy a correr aquí, vamos a pensar que este es 1.5 metros en el sentido horizontal y 1 metro en el sentido vertical. Entonces voy a tomar una línea de 1 metro, ¿sí? En el sentido vertical. Ahí está una línea de 1 metro en el sentido vertical. Ahora sí, entonces, ¿cómo me queda inclinado mi talud? Pues va a ser uniendo esta parte con esta parte de aquí y hasta voy a prolongarlo hasta donde sea necesario. Entonces, este es un talud 1, ¿sí? Y abajo 1.5. Aunque yo estoy manifestando que va a ser un talud, ¿sí? Que voy a tener 1 a 1.5. Entonces, esto es la forma en que quedaría, ¿sí? Mi talud. Entonces voy a tener 1.5 abajo y 1 metro es lo que va a subir. Cuando yo hablo de 1 a 1, significa que es 1 metro aquí abajo y 1 metro también hacia arriba. La inclinación, lógicamente, va a ser diferente, ¿sí? Y así, de esa manera, manejamos los taludes para diferentes tipos de material, ¿ok? ¿Sí quedó claro cómo manejamos el talud? Bien, las secciones en curva varían según su forma, de acuerdo por la sobreelevación, lógicamente. Acuérdense que este es para un camino que va en una sección, ¿verdad?, del camino que nosotros tenemos en tangente. En el caso de curvas, pues ya va a ser diferente, ¿no? Vamos a tener una sobreelevación. Vamos a entender entonces también qué es el ancho de calzada. ¿Qué es el ancho de calzada? El ancho de calzada puede ser igual o menor que el ancho de corona. Incluso aquí lo dice, es parte de la corona del camino que se destina al tránsito de vehículos, es decir, va a ser el ancho donde van a circular los vehículos. Y dice, generalmente está pavimentada y este ancho de calzada es menor que el ancho de corona por lo regular, aunque ya vimos que en caminos tipo E y tipo D, el ancho de calzada es igual al ancho de corona. En los caminos A, B y C, ahí sí se cumple que el ancho de calzada es menor que el ancho de corona. Ahorita vamos a ver el dibujito. Bien, también nos dice que el ancho de calzada o la faja del camino comprendida entre la orilla de la carpeta y la arista de la corona se conoce como banqueta o acotamiento. Es decir, es una franja que me sobra. Después del ancho de calzada, muchas veces me sobra un ancho extra, ¿sí? Para completar el ancho de corona. Eso es lo que nosotros llamamos generalmente acotamiento. En ocasiones también le llamamos banqueta, ¿sí? Esta franja protege a las terracerías, permitiendo también el estacionamiento de vehículos, ¿sí? Que nos va a dar mayor seguridad al tránsito y disminuye también los accidentes cuando le damos nosotros este acotamiento. Este acotamiento es una longitud, ¿sí?, que le vamos a agregar al ancho de calzada y poder tener el ancho de corona. Existen diferentes tipos de rodamiento. Déjenme ver si me puedo de una vez antes de meterme a los tipos de rodamiento. O ya habíamos visto los anchos de la parte del... A ver, creo que ya los habíamos visto, ¿no? Anteriormente lo que era la... Ah, caray, no está aquí. No lo veo. Las partes de la carretera. No está aquí. A ver, antes de esto debería de haber estado. Me falta entonces aquí las secciones de la carretera. Vamos a ponerlas aquí. Vamos a ir integrando aquí en este dibujo todo lo que son las secciones de nuestra carretera. Entonces ya tenemos aquí el derecho de vía. ¿Ok? Aquí en la parte de arriba vamos a tener nosotros, sí, vamos a dibujar. Lo que sería una cuneta. Es decir, yo voy a tener una contracuneta en la parte superior. Generalmente la contracuneta lleva una forma trapezoidal. No la veo por aquí. Una forma trapezoidal. A ver. No se ve. Ok, caray, no tiene trapecios aquí. Pentágono, trapecio. Bien, voy a ponerlo aquí. Vamos a tener entonces en la parte de aquí arriba, yo voy a tener la contracuneta. Le voy a dar la vuelta porque generalmente, ¿sí?, es como si fuera una tina. Aquí
¿Para qué me va a servir esta contracuneta? Me va a servir para recoger todo el agua que pueda venir desde acá arriba del cerro, ¿sí? Puede venir aquí todo el cerro. Sí, esto no es. Bueno, esto no es. Pues, ¿dónde está? Sí me interesa que lo vean un poquito más a detalle. Sí, aquí se los voy a tratar de dibujar. ¿Dónde está la línea? Líneas. Esta. No. No. Ah, caray. Falta una de una línea, la que nos marca líneas. No la veo. Libre. Ok. Vamos a tener entonces aquí, pensando, este es el cerro. Ok. Vamos a volverlo a meter. Este es nuestro cerro que vamos a tener. Vamos a pensar aquí así. Voy a quitar este. Entonces, voy a quitarle esta sección. Lo vamos a reducir. Aquí. Pues voy a tener una sección como más o menos de este tipo. Bueno, aquí sería una sección en corte. Vamos a pensar que tenemos una sección en corte. Hice una pregunta. Vamos a tener una sección en corte. Aquí así. Ya tengo aquí mi sección en corte. ¿Ok? Yo voy a tener entonces mi corona. ¿Sí? Vamos a pensar que aquí me quedó la parte de abajo de ese corte. Voy a tener entonces mi corona y voy a tener otra distancia aquí que voy a llamar mi ancho de calzada. Entonces yo voy a tener que insertarle, ¿sí? Lo que sería el pavimento de la carretera, que me va a dar a mí la oportunidad de, ¿sí? Por ahí, sobre ese punto, sobre esta línea, va a correr voy a tener mi ancho de calzada. Entonces va a ser diferente. El ancho de corona va a ser diferente al ancho de calzada. Entonces voy a tener que mi ancho de corona realmente se va a extender. A ver, esto no está. No me está dando la línea. Bueno, esta es otra línea diferente. Quién sabe qué pasó aquí. No agarra la línea. Bien, esto es lo que le voy a poner aquí. A lo mejor le voy a quitar esto. No, creo que no me deja trabajar bien. No sé de dónde salió esta línea rara. Bien, vamos a ver. Entonces el ancho de corona es de hombro a hombro. Este va a ser mi ancho de corona. Este sería mi ancho de calzada. Entonces sería el ancho de calzada, donde va a correr mis vehículos. Y el ancho de corona va de aquí del hombro izquierdo al hombro derecho. ¿Sí está claro? ¿Sí queda claro? Este sería mi ancho de corona. Entonces lo voy a poner en la parte de abajo. ¿Sí? Ancho de corona. En lugar de ancho de calzada, le vamos a poner ancho de corona. Inge, el ancho de Aquí mi ancho de corona corona va comprende de los hombro acotamientos. a hombro. Luego tengo mis cunetas laterales, ¿ok? Tengo los taludes, este es un talud, el que tengo yo aquí, ya dijimos que este va a ser el talud, y este es otro talud, ¿sí? Voy a tener una línea aquí que va a estar partiendo mi carretera en dos. Esta línea que yo voy a meter aquí en mi carretera y que va a partir en dos, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos el centro de línea. Entonces vamos a meter una línea aquí al centro, ¿sí? Y esta es la que me va a partir mi carretera en dos. Entonces, aquí yo voy a tener una línea aquí central y este sería mi centro de línea, ¿ok? Entonces, esa va a ser mi línea. Lo voy a llamar aquí centro de línea. El que voy a tener aquí yo dentro de mi ancho de calzada, aquí va a estar en medio entonces.
Esa es la que va a partir mi carretera en dos partes. Bueno, aquí creo que está un poquito hacia otro lado, pero no se preocupen, ¿no? Ustedes ya saben que va a ser el centro de línea, está partiendo la carretera en dos. ¿Qué otra cosa puedo yo tener? Bueno, aquí es un talud en corte. También si esto continuara hacia acá, el terreno, pudiera tener yo, sí, un talud en terraplén, como vimos acá arriba, en el caso de la sección en balcón. Entonces ya voy teniendo yo mis elementos correspondientes. Aquí donde cruza este punto que tengo yo aquí, donde viene el terreno natural, ¿sí? Y que cruza mi talud de corte, esto es lo que yo llamo lo llamo como el cero izquierdo. Y de este otro lado es lo que yo llamo el cero derecho, aquí en este talud de balcón. Si fuera aquí en el talud de corte, aquí voy a tener yo mi cero derecho y acá tendría mi cero izquierdo. ¿Ok? Entonces, esta parte de aquí la vamos a llamar cero. Los puntos donde corta el terreno, ¿sí? Con el talud. Entonces, este sería el cero izquierdo y el del otro lado sería el cero derecho. Esta ya dijimos que va a ser la contracuneta. Entonces, ¿qué otra cosa me falta? Este sería un talud en corte también. Voy a tener aquí este sería un talud en corte. Y en el caso de acá arriba, por ejemplo, este sería un talud en terraplén, el que tendríamos nosotros aquí. ¿Ok? Bien, estas son las partes que nos componen nuestra carretera. Entonces, cuando hablamos de calzada, bueno, pues ya debemos de grabarnos que es donde corren los carros. Este pedacito que me sobra aquí, entre el hombro y el ancho de calzada, es lo que llamamos nosotros acotamiento. ¿Ok? Entonces, aquí yo tendría el acotamiento. ¿De acuerdo? Y del otro lado, si me sobrara acá también de este lado, pues también sería acotamiento. Entonces tengo también aquí acotamiento. Bien, lo vamos a ver ahorita directamente, ¿sí? Antes de pasar, vamos a verla en la página 31 y la página 35 del manual, estas secciones que le estoy yo aquí tratando de dibujar. Lo vamos a ver, déjenme ver si puedo abrir el manual. Y si no, está ahí en la plataforma, ustedes pueden abrir la plataforma y ahí lo van a encontrar. Yo lo tengo por acá aparte, por otro lado. Debe de estar, a ver dónde quedaron los manuales. Déjenme ver, por aquí debe estar el manual. Creo que no lo encuentro. ¿Dónde quedó el manual de carreteras? Aquí está. Ahorita se los comparto. ¿Sí? Manual de carreteras. Aquí está. Y decía, ¿en qué páginas, perdón? ¿Se acuerdan qué páginas decía que estaba las secciones? La 31, Inge. 31, gracias. Vamos entonces hasta la página 31. Aquí está la página 31. No marca las secciones en la 31. Sí, aquí están. Miren, aquí está la sección en corte que yo les platicaba. Aquí está en el manual, en la página 32. Aquí está en la página 32. Está la sección. Miren, aquí está la contracuneta. Aquí está el cero izquierdo. Acá está el cero derecho. Aquí está el talud de corte. Aquí está el talud en terraplén. Aquí tenemos nosotros, sí, el talud de la cuneta y la cuneta. Tenemos el hombro izquierdo y el hombro derecho. El ancho de la corona, en este caso, es igualito al ancho de calzada. Como ustedes pueden ver, sería un camino tipo E. Aquí el ancho de corona es igual al ancho de calzada. Si yo lo veo en los otros caminos, en el camino tipo D, CB y A2, que es el que tengo yo aquí, entonces aquí sí ya el ancho de la calzada es diferente al ancho de la corona. Y aquí, si ustedes pueden ver, tenemos el ancho del acotamiento. De este lado tenemos el hombro, el talud del terraplén, el talud de corte, ¿sí? Y aquí tenemos una cuneta, y de este otro lado no hay cuneta, no es necesario colocarle cuneta. Tenemos esta otra parte que se llama bombeo. Este bombeo es una pequeña pendiente que se le da a la carretera para que el agua no se acumule dentro del pavimento. Entonces la va a recoger el agua pluvial, la recoge, aquí en el acotamiento se recoge
y aquí se pueden hacer las obras de drenaje que sea necesario para poder canalizar el agua hacia algún punto donde no nos vaya a dar a nosotros, ¿verdad?, algún problema. Y finalmente tengo el derecho de vía. ¿De dónde inicia el derecho de vía? Donde inicia mi contracuneta, ¿sí?, hasta donde termina mi cero. Hasta aquí sería mi derecho de vía. Si por alguna razón o causa natural, ¿sí?, llueve y se me viene esto, ¿verdad?, y desde acá arriba se me viene una parte del cerro, ¿sí?, una parte del cerro aquí por corte, entonces se me viene un derrumbe, automáticamente por ley, el derecho de vía crece hasta donde inicia el derrumbe. Entonces, eso ya lo está marcando la ley. Pues hay que tener, ¿verdad?, conocimiento también de la ley para en un momento determinado pelear ese terreno que está, sí, que se está obteniendo de manera natural. Tenemos para la carretera tipo, por ejemplo, A4. Para la carretera 4, sí, ya aparecen otros nuevos elementos. ¿Por qué? Porque esa es una carretera más especial. En la parte del centro, como ustedes pueden ver, ya va a haber un ancho de faja, ¿sí?, entre los dos carriles que van para un sentido y los carriles que vienen en el otro sentido, ¿sí? El bombeo es para un solo lugar. Ya, si ustedes lo ven, pues para la parte más baja. Muchas veces el bombeo se hace desde aquí, se cruza abajo de lo que es el ancho que tenemos aquí en el medio, en el centro, ¿sí?, en el camellón, y corre el agua para un solo lado. Ahí ya depende, ¿verdad?, del proyectista, cómo vaya a calcular. Aquí en este caso, por ejemplo, aquí ya se ve en algunas otras partes, se habla del ancho de calzada, del ancho de cuneta igual. Pensaba que por aquí estaba también que decía acotamiento o banqueta. Bueno, muchas veces también se toma como una parte la banqueta de nuestra carretera. Entonces, no sé si hay alguna duda. También en la página 34 nos habla del tipo de carretera, nos habla del ancho de la corona que tiene que tener cada carretera. Decíamos que el camino tipo E tiene 4 metros de corona y 4 metros de calzada. La carretera tipo D, 6 metros de corona y 6 metros de calzada. Pero ya la carretera tipo C no, ya tiene 7 metros de corona y 6 metros de calzada. Quiere decir que entonces hay 50 centímetros de acotamiento de un lado, ¿sí?, de la calzada, y otros 50 centímetros también del otro lado. En el caso del camino tipo B, tenemos 9 metros de corona y 7 metros de calzada. Quiere decir que los acotamientos son de 1 metro ahora de cada lado. Y así, para la carretera 2 ya son 12 metros de corona, para la carretera 4 son 22 metros de corona, para la carretera 4S con carriles separados son 2, ¿sí?, coronas de 11 metros. ¿Sí? Y también ya nos habla que el ancho de calzada es de dos carriles con 7 metros para cualquiera de esos dos caminos. Nos habla de los acotamientos, cuánto es lo que tiene cada uno, y también de la faja separadora central, ¿sí?, o camellón central, ¿sí? Este tiene 1 metro, esta tiene 8 metros. Entonces, ¿cuál es la mejor carretera? La A4, con carriles separados. Entonces, eso es lo que nos habla a nosotros de nuestra sección, las diferentes partes de nuestra sección, ¿sí?, y que ustedes las pueden verificar. Entonces, está de la página 32 a la página 34. Corregimos el apunte porque creo que ahí estaba marcando otras páginas, ¿no? Bien, entonces nos vamos otra vez a los apuntes. Cambiamos aquí, entonces es de la página 32, ¿sí? 32 y la página 34. Entonces vamos a corregir aquí este pequeño detalle y ya queda otra vez completo aquí como debe de ir. Bien, aparte de todo esto de que ya vimos el ancho de calzada, vamos a ver los diferentes, ahora sí, tipos de rodamiento que nosotros vamos a tener, ¿sí? ¿Qué tipos de rodamiento somos los que vamos a tener? Por los siguientes, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos en el ancho de calzada como tipo de rodamiento? Bueno, pues vamos a tener nosotros, ¿sí?, 2 tipos de pavimento. El pavimento asfáltico que tenemos aquí, ¿sí?, de concreto. Perdón, aquí está mal, pavimento hidráulico debe decir. Pavimento de concreto hidráulico, pavimento de concreto asfáltico. ¿Sí? Así es como lo llamamos, pavimento de concreto asfáltico y pavimento de concreto hidráulico. ¿Cómo se compone el pavimento? ¿Sí? ¿Qué capas lo componen? Pues puede haber diferentes, como muchas veces los vemos en las carreteras. Miren, muchas veces es un pavimento de concreto asfáltico, nada más a base de un solo riego.
es de un riego de sello y un riego de liga. O sea, realmente son dos riegos, ¿sí? Un riego de sello, o más bien primero es un riego de liga, y después uno de sello. ¿Qué es el riego de liga? Pues generalmente este riego de liga es con asfalto líquido, y el riego de sello es un material, ¿sí? Que nosotros obtenemos de un banco, ¿sí? Y es granular, generalmente es como de una pulgada, de 1 centímetro de espesor, es decir, 3/8 de espesor, ¿sí? Si fuera de 2 riegos, serían 2 capas así. Metemos un riego de liga y luego uno de sello, y luego volvemos a meter otro de liga y otro de sello, y eso se me pondría de 2 capas, ¿sí? Pero también lo puedo tener de 3 capas, de 4 capas, lo que yo quiera. Entonces, ya después de 3 capas, ya no lo llamamos de 3 capas, o sea, de 4 capas, el que sigue. Lo llamaríamos un macadam asfáltico, así se llama. O sea, deja de ser de riegos y se llama macadam. Entonces ya viene a ser una pequeña carpetita o precarpeta que nosotros pudiéramos tener. Esto le va a dar más tiempo ya también de que nos dure más tiempo nuestro pavimento. Tenemos también, ¿sí? Que este riego, en lugar de que sea de asfalto, lo podemos también hacer con emulsión asfáltica. Material nuevo que se viene usando del año 2000 más o menos para acá, un poquito antes, ¿sí? Y hay de 2 tipos esta emulsión, la que es, ¿sí? Negativa, aniónica, y la que es catiónica. Y las hay aniónica lenta, es decir, de fraguado lento o de fraguado rápido. Entonces, la emulsión, sí, tiene una gran ventaja. La emulsión se puede trabajar incluso aunque esté lloviendo. Esa es la gran ventaja que se tiene con la emulsión asfáltica. En cambio, si yo coloco asfalto líquido, aquí sería con asfalto líquido, ¿sí? Aquí tengo el problema de que el asfalto líquido, si llueve, se lo lleva el agua. Es decir, el agua se lo lleva y de nada me sirvió colocar ese asfalto. Con la emulsión asfáltica dio un giro muy fuerte, lo que es los pavimentos asfálticos, y, ¿verdad? Me permite trabajar en cualquier época del año y aún con lluvia, y no hay ningún problema. Yo puedo seguir trabajando y el agua no se lleva la emulsión. Tengo también pavimentos asfálticos, ahora sí ya, en frío, donde ya hay una mezcla en el campo de materiales. Sí, yo llego con asfalto caliente, se lo echo esa mezcla, lo mezclo muy bien y lo tiendo con una máquina motoconformadora. Sí, si no tengo el debido, ¿verdad? Ahora sí que la debida precaución, este pavimento asfáltico, cuando yo lo tiendo y si lo tiendo en frío, generalmente se tiende en frío, pues ya no me va a quedar igual de compactado. Sí, va a ser un pavimento más poroso. Se me puede meter el agua cuando llueva, entonces puede tener problemas posteriores. Lo mejor es el pavimento asfáltico en caliente, pavimento de concreto asfáltico en caliente, y eso lo voy a obtener en planta. Este es lo mejor que podemos encontrar ahorita actualmente en el mercado de pavimentos asfálticos. Tengo otros pavimentos que se llaman pavimentos de concreto hidráulico. Este es a base de cemento, Portland, y lo puedo tener de diferentes formas también en las carreteras. Uno puede ser de concreto simple, es decir, no lleva ningún refuerzo de varilla, ¿sí? Puedo tenerlo como concreto armado, aquí sí voy a colocarle una varilla o malla, ¿sí? Y puede ser un concreto que puede ser presforzado, pretensado, postensado. Es decir, aquí yo voy a tener diferentes tipos de concretos, ¿no? Este sí va armado, ¿sí? Pretensado, ¿sí? Y postensado, es decir, si lo cuelo antes de colocarle el acero o después de que yo ya le coloqué el acero. Entonces, tengo yo aquí diferentes también tipos de concreto hidráulico. ¿Sí? Hay otros que están reforzados con fibras. ¿Sí? Entonces, también hay concretos armados con mallas, varillas o fibras. Esas fibras pueden ser naturales, pueden ser también, por ejemplo, fibras metálicas. Preferentemente, o lo he visto yo, la mayor parte colocan fibras metálicas, aunque yo también lo he colocado, sí, con fibras naturales, sí, fibras naturales que pueden ser también, por ejemplo, con otro tipo de materiales granulares que podemos encontrar en el mercado, para darle mayor resistencia a la superficie del concreto, sí, y puede ser concreto simple también, si yo quiero con alguna fibra que me permita, ¿verdad?, mayor soporte o resistencia al movimiento de vehículos. Entonces, bueno, podemos hacer muchas combinaciones aquí dentro de los pavimentos hidráulicos.
ustedes habrán visto que también ya hay unos concretos, ¿sí? Pavimentos de concreto hidráulico que ya se le pone hasta arquitectónicos, ¿no? Que les llaman arquitectónicos, donde se les da unas figuras y todo y se ve muy bonito, se les puede meter color, bueno, muchas cosas se puede hacer con el concreto. Entonces, bueno, estos son los pavimentos más usuales que tenemos actualmente, aunque también para los caminos tipo E, ¿sí? Utilizamos revestimientos de material granular. Muchas veces material granular, sí, seleccionado en un banco, o puede ser un material granular al natural. Generalmente, la dimensión máxima que se debe de colocar de piedra deben ser 3 pulgadas, ¿sí? Es decir, si yo voy a utilizar material grano, pues hasta 3 pulgadas de espesor puedo meter en este revestimiento. No más, ¿ok? Hasta 3 hacia abajo, es decir, desde 3 hasta finos. Aquí le vamos a poner también hasta finos. Finos como la arena, es decir, puede estar combinado, ¿sí? O puede ser exclusivamente material de 3 pulgadas, colocarlo dentro de la carretera. O puede ir agregado también con grava, ¿sí? Son materiales granulares. Eso me va a permitir que la carretera pueda circularse en cualquier temporada del año. El revestimiento puede ser natural. Puede tener también, ¿verdad? Artificial en un momento determinado, ¿sí? Pero generalmente vamos a tener nosotros revestimientos de tipo natural. Artificial, por ejemplo, pues uno que yo levante de alguna carpeta vieja por ahí, ¿sí? Y lo puedo utilizar ahí para ese camino tipo E. Ya le estoy metiendo un revestimiento, que ya no es natural, ya viene revuelto, es parte, ¿verdad? De algo donde yo fui y recogí para darle, ¿verdad? Una cierta calidad también ya a mi camino. Bueno, también lo puedo hacer de esa manera. El camino, ¿verdad? Tenemos también caminos de piedra, de diferentes tipos de piedra. Hay de piedra bola, hay de piedra natural o mampostería también, que nosotros conocemos, o una piedra tal como la encontremos y así la vamos colocando en la carretera. Entonces, estos caminos pues son muy buenos. Para mí son los mejores caminos que pueden existir. Primero, ¿por qué? Porque piedra por todos lados hay. Si la zona donde vamos a ir a colocar, ¿verdad? La piedra, pues le podemos armar bonita, incluso se va a ver muy bonito, le podemos echar cemento, le podemos echar, ¿sí? Concreto revuelto con piedra bola, entonces ya se nos haría una mampostería, ¿sí? Ya más rígida, ¿sí? Aprovechando, ¿verdad? Todas las piedras que nos podemos encontrar, ¿sí? Entonces, este camino, pues no necesita primeramente tanto mantenimiento. Este camino realmente necesita poco mantenimiento. También lo puedo poner en lugar de piedra, pues también le puedo poner adoquín, por ejemplo. Y el adoquín también puede ser natural, o puedo meterle adoquín artificial de los que ya se hacen también. Entonces, como ustedes pueden ver, puedo tener diferentes terminados de la superficie de rodamiento o lo que es mi ancho de calzada. Entonces aquí ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? Lo que quiera, o como esté el proyecto, como lo quiera proyectar. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a ello. Ah, miren, acá está abajo la sección transversal del camino. Sí, la andaba yo buscando más arriba, entonces se me cuatrapió para acá. Tenemos entonces aquí, sí, finalmente lo que sería el derecho de vía. El derecho de vía, ¿qué cosa es? Es la superficie de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación y protección de los caminos o vías de comunicación. Por lo general, el ancho del derecho de vía se distribuye simétricamente, es decir, a partir del centro de la carretera a cada lado del eje del camino, ampliándose en los cortes y terraplenes, que se salieran de sus límites. Los anchos mínimos recomendables para un derecho de vía, de acuerdo a las carreteras, son los siguientes. Miren, vamos a tener para un camino A2 o A4, 40 metros, ¿sí? De preferencia, un camino B igual, 40 metros, C, 20 metros, D, 15 metros y E, 10 metros. El ancho del derecho de vía se determina por tramos o zonas de acuerdo al tipo de carretera y a las futuras ampliaciones. Uso de tierra, servicios ausarios, conservación, pateo del material, obras de drenaje, etc. Es decir, no se conserva siempre el mismo ancho de vía. Aquí va a depender, ¿sí?, de las cosas que nosotros requiramos. Por ejemplo, en una glorieta, vamos a construir una glorieta, pues el derecho de vía debe ser mayor, ¿sí?, de 40 metros. Entonces, allí tendría que hacer, ¿verdad?, gestiones el gobierno, por ejemplo, si hizo una obra de gobierno para comprar los terrenos aledaños y poder realizar esa vialidad. Bien, aquí les decía, por ejemplo, aquí está un camino tipo A4,
Les decía, por ejemplo, que cambia, ¿sí? Aquí está el paramento de las casas, muchas veces se le mete una banqueta y una guarnición también, y todo lo demás, pues es lo mismo que ya hemos visto. Entonces, aquí puede ir, ¿verdad? Cambiando cada uno de ellos. Yo les sugería, ¿verdad? Los sugiero que dibujen nuevamente ustedes las secciones para que se les quede grabado cuáles son los elementos de la sección. Y de esa manera no se les va a olvidar. Pero bueno, esto ya no se los dejo de tarea, ustedes ya sabrán si lo hacen o no lo hacen, pero sí es conveniente que lo pudieran realizar. Bien. Inge, una pregunta. Sí. Por decir, yo en los fines de semana tengo la oportunidad de ir a México y me di cuenta que en la autopista de México-Pachuca hay una parte en donde se hace una curva, pero en esa curva, antes de la curva, metieron 3 carriles y todavía está la parte del acotamiento. Terminando la curva, todavía como 500 metros adelante, sigue esa parte de 3 carriles y de ahí vuelven a 2 carriles. ¿Por qué se hizo eso ahí? Híjole, pues seguramente hubo alguna necesidad de hacerlo. Mira, hay carreteras, ¿sí? Te voy a platicar de algunas carreteras, ¿sí? Por ejemplo, una carretera que va para Cuautla. La carretera de Cuautla, e incluso también la de Cuernavaca, si no mal recuerdo, ¿sí? Muchas veces se hace un tercer carril. Ese tercer carril, por ejemplo, si mi carretera es de 2 carriles, yo voy transitando en una carretera de 2 carriles, ¿sí? Pero si me encuentro que voy a tener una pendiente muy fuerte, ¿sí? Los que vienen de bajada no tienen problema, vienen a su velocidad normal, pero los que van de subida, ¿sí? Van lentos. Entonces, ¿qué es lo que se hace muchas veces? Se hace un tercer carril. ¿Cuál es la finalidad del tercer carril? Que los carros que van lentos se vayan sobre el carril pegado al acotamiento y los que van rápido, ¿sí? Puedan continuar en ese segundo carril. Entonces, los que vienen de regreso ya de bajada en un cerro, pues vienen rapidísimo. Y los que van de subida, los vehículos ligeros, se pueden ir rapidísimo también sobre el carril, ¿sí? Segundo. Y los que van en el carril tercero, ¿sí? Entonces son los vehículos pesados. Entonces, muchas veces se hacen las carreteras de 3 carriles por esta condición. Aquí en el caso de la carretera Pachuca, México, a lo mejor hubo la necesidad de ampliar a lo mejor un carril, porque muchas veces también hay zonas de paradero, ¿sí? Entonces, si ven que en esa zona de paradero se va a hacer, ¿verdad? Se va a atascar el movimiento de vehículos, entonces se hace un tercer carril para que suban los pasajeros y los otros 2 carriles se utilizan para que los vehículos no detengan su marcha, que no se vayan a detener, sino que vayan de manera fluida. Entonces, puede ser eso, que a lo mejor estén proyectando ese tercer carril para una parada de vehículos, ¿sí? Pudiera ser eso, no sé, o pudiera haber alguna otra razón que haya tenido que hacer la ST, como por ejemplo en ocasiones se hace un tercer carril con la finalidad, en un solo tramo, con la finalidad de que allí mezclen materiales, por ejemplo, o allí conserven materiales, por ejemplo, el material de sello que les decía, sí que es un material granular para que no se vaya a contaminar. Muchas veces la SCT hace un tercer carril y allí hace un amontonamiento de material de sello que posteriormente él va a utilizar para sellar la carretera y darle mejor aspecto. Pudiera ser eso, ¿sí? Son las 2 cosas que se me ocurren en un momento determinado que pudieran hacer para ese tercer carril. ¿Sí? Desconozco en qué tramo sea, pero pudiera ser que lleve esa finalidad, ¿eh? ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Te Yo, quedó claro? Inge. ¿Sí quedó Sí, claro? gracias. Ok, miren, en la parte de abajo del apunte que les Inge. pongo por ahí, que ya lo deben de tener, viene ya aquí unos problemas para que ustedes lo resuelvan. O sea, esta es la finalidad, ¿sí? Antes de que vayan a hacer alguna evaluación, que les vaya a hacer yo alguna evaluación, al revés. ¿Sí? Antes de hacerle alguna evaluación, sí me gustaría que ustedes, ¿sí? Realicen los siguientes ejercicios. Aquí estoy marcando el tipo de camino, hay varios caminos, ustedes ven todos los caminos. Le estoy marcando velocidades de proyecto para cada carretera. Le estoy marcando el tipo de terreno que debe tener.
Aquí lo único que me faltaría, ¿sí? Es, si ustedes se fijan, me faltaría a mí meter una columna más donde debe de ir el grado de curva. Lo vamos a poner aquí mismo en esa columna. Entonces, este grado de curva, ustedes invéntenlo, el que ustedes quieran. Y con eso van a calcular lo que sería el radio, ¿sí? Si yo pongo un grado de curva, acuérdense que el grado de curva lo van a obtener de acuerdo a la velocidad de proyecto que ustedes tienen aquí. Lo van a obtener de la página 37, 38, 39 y 40. Pues aquí, desde aquí empieza el problema, ¿no? ¿Qué grado de curva le voy a colocar? Cada uno de ustedes va a poner un grado de curva lógicamente diferente. No va a ser el mismo grado de curva para todos. Por lo tanto, el radio va a ser diferente y les va a dar a ustedes ampliaciones de calzada diferente, ¿sí? Sobre elevaciones diferentes, todo, longitud de transición. Esto continuaría para acá, hacia el lado derecho, ¿ok? Pendiente gobernadora, pendiente máxima, longitud crítica, coeficiente de fricción, velocidad de marcha, tiempo de reacción, distancia de parada, distancia de rebase, distancia de encuentro, distancia de frenado, distancia de reacción, ancho de corona, ancho de calzada, acotamiento, faja central y derecho de vía. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es para que ustedes practiquen todas las características geométricas que vimos durante todo ahorita estas clases que hemos tenido. Entonces, yo les sugiero que lo hagan para que sepan ustedes, ¿sí? De dónde. ¿Sí? A lo mejor no los hagan todos si no quieren, pero hagan por lo menos la mitad, unos 3 o 4, para que ustedes vean de dónde y aprendan en dónde están las tablas y todo para sacar cada una de las cosas. Viene otro problema que dice determinar la longitud crítica, el tipo de camino, el tipo de terreno y la velocidad de proyecto, si se cuenta con los siguientes datos. Entonces aquí me están dando, y estos datos lo hicimos, ¿verdad? Dentro de ahorita de los apuntes, ¿sí? Vimos cómo se realizan y con qué gráficas. Yo ya no le estoy poniendo con qué gráficas, ustedes ya lo deben de tener. También le estoy poniendo otro que dice calcular las distancias de visibilidad de rebase, de visibilidad de parada, de encuentro, ¿sí? Y las distancias de frenado, de reacción, etcétera. ¿Sí? Para diferentes, también aquí están diferentes tipos de camino, pero aguas, cuidado. Si se dan cuenta, estos dos, esto de aquí, el tiempo de reacción que yo estoy poniendo aquí, ¿sí? Es diferente. Ya no es el tiempo de reacción normal. Entonces quiere decir que estos de aquí se tiene que calcular todo esto con fórmulas. Y la del camino tipo E, bueno, pues ahí sí pueden utilizar si quieren, ¿verdad? Las tablas que tienen ahí. Entonces, esto es lo que a mí me interesa que en un momento determinado ustedes puedan realizar. Entonces, es importante que lo ejecuten, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes practiquen todo lo que hemos visto. Es importante que ustedes lo practiquen. Entonces, para mí sería, ¿verdad? Y es provechoso para ustedes también que lo hagan. Si quieren realmente aprender carreteras, esta es una primera tarea. Aquí abajo está otra, muy Una similar. pregunta. Sí, dime, hay 2 tareas, ¿eh? Así que la que quieran ustedes hacer, ¿sale? Adelante. Es que nos había comentado del coeficiente de fricción, que el coeficiente de fricción se sacaba respecto a la fricción que tenía con el pavimento, pero era mojado, ¿no? Así es correcto. Entonces ustedes le van a poner que este coeficiente de fricción es en pavimento mojado, ¿de acuerdo? Y es el que trae el manual. Coeficiente de fricción con pavimento mojado, ¿ok? Pero mi pregunta es, ¿con qué fórmula o respecto a qué o basándose en qué se sacan los valores del coeficiente de fricción? Pues ahí está en la tabla. Hay una tabla ahí en el ST, ¿sí? En el manual se las indiqué, la tabla, donde ustedes podían calcular la longitud crítica. Hay una tablita, ¿se acuerdan que estaban en 2 páginas por ahí también, donde viene una gráfica para calcular la longitud crítica, pero una hoja antes está para calcular, ¿sí? Está el coeficiente de fricción. Entonces tienen que buscar, ¿sí? En qué parte está ahí directamente en el manual. ¿Ok? Se los dije, incluso les di, ahí vimos la hoja, vimos los coeficientes en esa tabla. ¿Ok? No se utiliza fórmula. Este coeficiente de fricción lo saca directamente el laboratorio, el estudio de mecánica de suelos. Ellos son los que nos van a dar esos coeficientes de fricción.
En este caso, la SCT nos lo está dando ya en una tabla y son los que vamos a utilizar para los diferentes caminos. Ahí vienen todo, para todas las carreteras, viene qué coeficiente de fricción le corresponde. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿No? A ver, no No, escucho. Inge. Ok, perfecto. Entonces, con esto vamos a terminar los apuntes del día de hoy. Es el apunte. Pero les voy a pasar todavía un video. Entonces, un par de videos para que veamos algunas otras cosas interesantes que me interesa que vayan viendo ustedes, se vayan adentrando a lo que sería, ¿sí? Una carretera. Les voy a compartir entonces un video. Hice una pregunta. Sí, ¿Va a subir la clase que está grabando? sí, estas sí las voy a Ah, subir, porque ok, este es muchas. diferente. Ajá, este tiene otras cosas, Ajá. ¿sí? Entonces, ahí va adelante, ¿eh? Sale, Muchas gracias. Hasta luego, güey. sale. Una carretera es una infraestructura de transporte que tiene como propósito la circulación de vehículos. Está especialmente acondicionada dentro de una franja de terreno denominada derecho de vía. En México, al igual que en muchos otros países, la red carretera es la infraestructura de transporte más utilizada. La red carretera nacional, que se ha desarrollado a lo largo de varias décadas, comunica casi a todas las regiones y comunidades del país. México cuenta, en la actualidad, con 378.923 kilómetros de carreteras, que se integran por autopistas, carreteras, caminos rurales y brechas que permiten la conectividad entre prácticamente todas las poblaciones del país, con independencia del número de habitantes que cuenten y su relevancia económica. Las carreteras en México poseen una numeración impar de norte a sur y una numeración par de oeste a este. La numeración inicia en el noreste del país, o sea, en Tijuana, Baja California, y aumenta a medida de que se avanza hacia el sur o hacia el este. En México existen diferentes tipos de carreteras. Algunas carreteras están a cargo del gobierno federal y constituyen los corredores carreteros federales, que proporcionan acceso y comunicación a las principales ciudades, fronteras y puertos marítimos del país, y por lo tanto registran la mayor parte del transporte de pasajeros y carga. Algunos tramos son libres, es decir, que circulan por ellas no tienen costo. Otras son de cuota, en las que se debe pagar un peaje para ser utilizados. Además de las carreteras federales, están las carreteras estatales, que como su nombre lo indica, son responsabilidad de los gobiernos de cada entidad federativa, e incluyen carreteras pavimentadas, revestidas, caminos rurales y brechas. A su vez, en México también existe otra clasificación según su superficie de rodamiento, en la cual podemos encontrar 5 tipos. El primer tipo sería pavimentada de 4 carriles o más con una longitud de 15.252 kilómetros, pavimentada de 2 carriles, 141.545 kilómetros, revestida con una longitud de 152.879 kilómetros, terracerías con una longitud de 11.231 kilómetros, brechas mejoradas con una longitud de 69.394 kilómetros. En México existe una clasificación de acuerdo a los tipos de pavimento que se utilizan en una carretera. Como primer punto tenemos a los pavimentos asfálticos o flexibles, que son aquellos que están constituidos por materiales asfálticos y materiales granulares. Como segundo punto tenemos los pavimentos rígidos, que estos están constituidos por cemento eritropoyetin y materiales granulares. Entra otra clasificación, que son aquellos donde se utilizan adoquines o empedrados, como uso estético. En este video solo nos enfocaremos al punto número 2, es decir, el proceso constructivo de un pavimento de concreto. Los pavimentos de concreto son reconocidos como una solución vial debido a que, siendo competitivos en términos de costos de construcción, destacan además por su larga vida, por su resistencia y por ser ecológicamente amigables. Entre sus principales fortalezas se debe considerar sus menores costos de mantenimiento y el menor costo de operación vehicular. Las etapas relevantes que componen el proceso de construcción de una carretera y que son indispensables para la funcionalidad de esta misma pueden clasificarse de la siguiente manera: movimiento de tierras, construcción de drenaje menor y drenaje mayor, construcción de subbase y base, construcción de la superficie de pavimentos o rodadura, construcción de estructuras de puentes y colocación de señales y marcas de tráfico. Como primer punto tenemos
los trabajos que componen al movimiento de tierras. Como primer punto está la localización de la línea topográfica. La localización de la línea topográfica consiste en replantear la línea de la carretera, es decir, por donde ésta pasará, de acuerdo a los planos de diseño del proyecto. Este trabajo se inicia a cargo de las cuadrillas de topografía, de la supervisora o se hace de mutuo acuerdo con el contratista. Posteriormente tenemos el movimiento de tierras. Es la operación de cortar y remover cualquier clase de material independientemente de su naturaleza o sus características, dentro o fuera de los límites de construcción, para incorporarlo en la construcción de rellenos, terraplenes y cualquier otro elemento que se relacione con la construcción de la carretera, así como también el corte y el movimiento de material sobrante o que no se va a utilizar en los trabajos de la carretera, catalogarlo como material de terracería. Se deben ejecutar las operaciones de limpia, chapeo y destronque. Los límites del área del derecho de vía que deba ser limpiada, chapeada y destroncada son los indicados en las disposiciones especiales o en los planos. En áreas donde se va a efectuar la excavación no clasificada, todos los troncos, raíces y otros materiales inconvenientes deben ser removidos hasta una profundidad no menor a 0.60 metros debajo de la superficie de la subrasante y el área total debe ser limpiada de matorrales, troncos, cormidos de raíces y otros materiales vegetales y orgánicos susceptibles de descomposición. En áreas que no se deban cubrir con terraplenes, se deben desraizar una profundidad no menor a 0.30 metros o a 0.60 metros en las áreas en donde existan troncos. Como siguiente punto tenemos la subexcavación. Es la operación de remover el material inadecuado que se encuentra debajo de un nivel de la subrasante, en las secciones de corte o debajo del nivel del terreno natural, en secciones de terraplén o relleno. Los materiales inadecuados para la construcción de terraplenes y subrasantes son los siguientes: los correspondientes a la capa vegetal, los clasificados en el grupo A8, que son suelos altamente orgánicos constituidos por material vegetal parcialmente carbonizados o fangosos. Generalmente tienen una textura fibrosa de café color oscuro o negro y olor a podredumbre. Son altamente comprensibles y tienen baja resistencia. Como siguiente punto tenemos los rellenos. Se denomina relleno a la tierra que se coloca y compacta sobre la superficie de un terreno para levantar su nivel y formar un plano de apoyo adecuado para hacer una obra. Generalmente les llamamos rellenos, pero técnicamente se nombra como terraplén. En las áreas donde sea necesario construir un terraplén, se debe ejecutar previamente los trabajos correspondientes a limpia, chapeo y destronque. Como siguiente punto tenemos los trabajos que componen la construcción de drenajes. Drenajes son las estructuras comúnmente llamadas alcantarillas, que tienen por objetivo principal permitir el paso del agua al librar un determinado obstáculo. Cuando se realiza el diseño geométrico de una carretera, el mismo normalmente se interpone en el movimiento natural de escurrimiento de las aguas de la zona de desplazamiento. En la ladera de una montaña se interpone el camino de escurrimiento de las aguas que viajan por la montaña. Las alcantarillas pueden ser de tubo de concreto reforzado, tubos de material plástico o tubos de material corrugado. Estas últimas, por su forma, pueden ser tubos de sección circular o elíptica, tubos abovedados con arcos y fondo metálico o arcos metálicos con cimentación de concreto. Las alcantarillas de metal son fabricadas con planchas estructurales con corrugantes en sentido perpendicular a su longitud. La longitud de estas mismas se determinará por el medio de la proyección del diámetro de una alcantarilla sobre la línea de cimentación con su pendiente hacia los taludes de corte o relleno que hayan sido diseñados en este lugar. Como siguiente punto tenemos los trabajos que componen las subbases y bases. Previo a la colocación de cualquier capa de subbase, la subrasante debe de estar terminada. Cuando se llega al nivel de subrasante por medio de la construcción de un terraplén, los últimos 0.30 metros se deben de compactar con mínimo al 95% de la densidad máxima determinada para el material en uso. Como siguiente punto tenemos la capa de subbase. Es la capa de la estructura del pavimento destinada fundamentalmente a soportar, transmitir y distribuir con uniformidad el efecto de las cargas del tránsito proveniente de las capas superiores del pavimento, de tal manera que el suelo de la subrasante las pueda soportar. La subbase puede ser subbase común, subbase granular o subbase de grava o piedra triturada. Esta forma, por la combinación de piedra o grava con arena y el suelo, es un estado natural, clasificados o con trituración parcial para construir una subbase integrada de un pavimento. También puede ser una combinación de piedra o grava triturada combinada con el material de relleno. La subbase puede tener un espesor compactado variable por tramos, según lo indicado en los planos, lo establecido en las disposiciones especiales o lo ordenado por el delegado residente, de acuerdo con las condiciones y características de los suelos existentes en la subrasante.
Por ningún caso, dicho espesor debe ser menor a 0.10 metros ni mayor a 0.70 metros. El proceso constructivo de la subbase o base es que al tener la subrasante ya terminada, se debe colocar en la línea central de la localización trompos o estacones a cada 20 metros con la altura que deberá tener la capa de subbase, de acuerdo al diseño. La capa de subbase no será menor a 0.20 ni mayor a 0.30 en algunos casos. También se debe colocar estacones a lo ancho de una sección típica de diseño a manera de formar un prisma que sea llenado con el material de subbase. El llenado se deberá hacer con camiones de volteo que irán depositando el material formando promontorios dentro del ancho de la pista. Dichos promontorios serán esparcidos con una motoniveladora hasta llenar la altura marcada por los trompos. Una vez que la motoniveladora ha terminado de mezclar los materiales, se debe de ir chequeando el contenido de humedad del material de la subbase por medio de métodos rápidos de campo como lo es el método de Spade. Al estar terminada la sección completa, se procede a compactar la capa de material. Esto se hace por medio de vibrocompactadores lisos para obtener el 100% de densidad máxima determinada por el método de Armstrong. Siguiente punto, una vez teniendo nuestra subbase y nuestra subrasante, se procede a la implementación del concreto. Los materiales para pavimentos de concreto hidráulico deben ser los marcados por las normas de la SST y diferentes organismos, dentro de los que compete que los cementos hidráulicos deben cumplir con los requisitos de la sección con una resistencia de 28 megapascales o mayor. Un agregado fino que debe consistir en madera natural o manufacturada y un agregado grueso que debe consistir en grava o piedras trituradas, parcialmente o sin triturar. Antes de la colocación del concreto, la limpieza de la superficie a cubrir debe ser esencial. La superficie deberá ser barrida con una escoba mecánica y limpiada con aire comprimido por medio de un compresor para retirar todo tipo de material del suelo extraño, y después la superficie debe ser revisada visualmente para verificar que no existan grietas, descarros, depresiones o cualquier otro efecto que pueda perjudicar la buena ejecución del trabajo procediéndose. Contar con pavimentadoras o terminadoras autopropulsadas, capaces de extender, consolidar, enrasar y acabar con el concreto fresco colocado frente a ellas. Las pavimentadoras deben estar equipadas con controladores eléctricos, un tornillo sin fin, vibradores y apisonadores, barra o rodillos, placas niveladoras y formatelas y aisladoras o allanadora. El siguiente punto es la carpeta de rodadura. Está conformada por mezclas de concreto hidráulico. Los elementos de diseño especifican diseños de mezcla con módulo de ruptura a la flexión MR superiores a 42 kg sobre sentido cuadrado o equivalente a un F'C de 280 kg sobre centímetro cuadrado. Posteriormente se tienen las juntas, son las que finalmente determinan las dimensiones de las losas del pavimento y permiten controlar la formación de fisuras inmediata tanto a edad temprana como en servicio. Las funciones que tienen estas es delimitar el tamaño de las losas, brindar transferencia de cargas, permitir el movimiento y dividir la construcción, para controlar y reducir los efectos perjudiciales del agrietamiento o transferir las cargas entre losas adyacentes. Se acude al uso de hierros redondos de distribución o barras de anclaje y pasadores. Los pasadores son barras de acero que se colocan en las juntas transversales para transferir las cargas y restringir el movimiento horizontal de las losas. También están las barras de unión. Estas se colocan en las juntas longitudinales para mantener ancladas las mismas, garantizando de esta manera que éstas provean una transferencia de cargas. Los pasadores van de acuerdo al espesor del concreto. Para un espesor de 13 a 14 centímetros se ocupan pasadores de 40 centímetros de longitud y una separación de 30 centímetros. En un espesor de 20 a 30 centímetros se ocupa una separación de 45 centímetros y una longitud de 30. En un espesor de 43 a 50 centímetros se ocupa un pasador de 55 centímetros de longitud y a una separación de cada 45 centímetros. Una vez terminado de vertir el concreto, se procede al curado de este mismo. Posteriormente a estos pasos se colocan la señalización. Entre estas marcas pueden ser rayas, símbolos, leyendas, botones reflejantes, boyas y delimitadores, todo de acuerdo al tipo de lo que se quiera ocupar en dicha carretera. Los aspectos importantes a considerar en una carretera es la pintura. En México existen diferentes tipos de pintura. Tal así es como el amarillo, que indica prevención, el azul, que indica servicios o información turística, el blanco, que indica restricción, información general,
naranja, zona de obras, rojo, que significa alto, y prohibido, verde, que significa información de destino, y verde limón fluorescente, que indica cruces escolares. Asimismo, también en zonas de curvas se procede a la colocación de cintas metálicas, estas como prevención y en algunos casos para evitar accidentes. Bien, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado. Todo ¿Quedó claro, clara? Inge. ¿No? ¿Sí? ¿Quieren ver otro pedacito de otra? ¿O quieren que allí paremos? Ustedes Sí, dicen. Inge. ¿Mm? ¿Si quieren ver otro? Déjenme ver si se los puedo compartir. Déjenme cerrar este. Ok. A ver, déjenme cerrar aquí para que lo pueda ver. No, creo que ya lo perdí. Sí, no, ya lo perdí. En la próxima clase se los voy a poner el otro, ¿sí? Y pues entonces por el día de hoy vamos a concluir con lo que tenemos aquí. Sí, se me perdió el otro video. Inge, no sé si pasó lista, es que yo entré ¿Entraste un tarde? poquito tarde. Ok. Sí. ¿Quién eres? Ah, espérame, no pasé el día de hoy, no pasé lista. Entonces no hay problema, todos tienen asistencia, ¿ok? Ok, gracias. ¿Alguna duda más? ¿No? No, Inge. Nos estamos viendo. Hasta la próxima clase, jóvenes, que les vaya muy bien. Gracias, Inge. Buen día. Hasta luego, igualmente, buen Nos fin de vemos, semana. Inge. Hasta luego.